La ingeniería del rumor, el legado de Bernays. Hay una imagen que me persigue desde que leí sobre Bernays por primera vez. Una mujer en los años 20 entra a una tienda, toca con los dedos la tela de un vestido de terciopelo y piensa, esto es lo que quiero. Lo cree con toda la certeza de quien ha llegado sola a una conclusión propia. No sabe, ¿cómo podría saberlo? Que alguien diseñó ese momento para ella, que hubo una reunión, un experto enviado a París, una condesa elegida cuidadosamente para llevar esa tela en el cuerpo, que las revistas que ella hojeó por las mañanas fueron también parte de una partitura escrita por otros. Ella solo sabe que quiere el vestido. Me pregunto cuántas veces he sido esa mujer. Edward Bernays, sobrino de Freud, dato que nunca se olvida mencionar, como si el parentesco fuera también una forma de propaganda. Fue él quien tomó los mecanismos del inconsciente que su tío describía en los consultorios vieneses y los trasladó, con una frialdad casi elegante, al mundo de las marcas, los políticos y los movimientos sociales. Le llamó a su trabajo Relaciones Públicas, porque propaganda, decía, ya tenía mala fama después de la guerra, así que cambió el nombre, y yo pienso, incluso eso era una técnica suya. En su libro más conocido, Propaganda, publicado en 1928, escribió algo que todavía me detiene cuando lo recuerdo. Dijo que vivimos gobernados por hombres de los que nunca hemos oído hablar, que existe un gobierno invisible que moldea nuestras mentes, nuestros gustos, nuestras ideas sobre lo que es bueno, lo que es deseable, lo que es verdad. No lo decía como una advertencia, lo decía como una descripción del orden natural de las cosas. Antes de continuar, quiero que nos detengamos un momento en la palabra rumor. En latín, rumor significaba simplemente ruido, un sonido sordo, confuso, sin origen claro, el murmullo del río antes de que puedas ver el agua. Hay algo en eso que me parece exacto. El rumor no nace de una voz clara y reconocible, nace del murmullo, de lo que alguien dijo que alguien oyó, de ese espacio nebuloso donde la información pierde su firma. Y en ese espacio sin firma, algo curioso sucede. El rumor se vuelve nuestro. Lo que no tiene autor se convierte de alguna forma en una creencia personal. Lo absorbemos, lo hacemos parte de nuestra comprensión del mundo. Y entonces ya no lo repetimos como un rumor, lo afirmamos como una verdad que siempre supimos. Bernays entendía eso con una claridad que inquieta un poco. Él decía que la mente humana no acepta ideas nuevas, acepta sellos de goma, plantillas que ya tenemos dentro, moldes que reconocemos porque los hemos visto antes, porque encajan con lo que ya tememos o ya amamos o ya odiamos. La mentira más eficaz, entonces, no es la más elaborada, es la que suena a algo que ya creías. Hay algo en esto que me recuerda a ciertos sueños, esos sueños en los que algo terrible sucede y tú no te sorprendes, como si una parte de ti lo hubiera estado esperando todo el tiempo, como si el inconsciente hubiera estado preparando el escenario durante años y el sueño solo llegara a confirmar lo que ya estaba ahí, esperando forma. El rumor funciona igual, no convence, confirma. Hay 4 cosas que convierten un murmullo en una corriente. La primera es la repetición. No hace falta que algo sea verdad si se dice suficientes veces. El cerebro humano, lo saben los neurocientíficos, lo sabía Bernays décadas antes de que existiera la neurociencia moderna, tiende a confundir familiaridad con veracidad. Si lo hemos escuchado antes, nos parece conocido, y lo conocido nos parece cierto.
La segunda es la pertenencia. Somos criaturas de manada, aunque nos cueste admitirlo. Y cuando alguien a quien respetamos, alguien que pertenece a nuestro círculo de confianza, valida una información, algo en nosotros se relaja. No queremos quedar fuera de la tribu, no queremos ser los que no saben. Y así el rumor viaja de boca en boca envuelto en el calor de la comunidad. La tercera es más íntima. Bernays la llamaba el impulso de exhibicionismo. Yo prefiero llamarlo el placer del que sabe. Compartir un rumor, especialmente uno oscuro, nos hace sentir que poseemos algo que los demás no tienen. Una llave, un mapa, una verdad que otros aún no ven. Y hay un pequeño vértigo de poder en eso, ¿verdad? Ese instante en que dices, ya te enteraste, y la otra persona todavía no sabe. Y la cuarta, la más antigua, la más poderosa, es el miedo. El rumor vive donde hay incertidumbre, donde algo importante está en juego y la información oficial tarda, o miente, o simplemente falta. El miedo nos aparta del análisis y nos arroja hacia la reacción. Y en ese estado, asustados, apresurados, buscando una explicación que nos devuelva algún control, somos infinitamente más permeables. El miedo no nos hace estúpidos, nos hace humanos, pero un humano asustado es, también, un humano manipulable. Pienso en una imagen que aparece en los textos sobre psicología social cuando hablan de cómo viaja la información. Imagina que el rumor es como un río. Nace pequeño, en un punto preciso, una ambigüedad, un vacío de información, algo importante que nadie explica bien. Ahí está el nacimiento. El origen es siempre un hueco. Luego empieza a correr, y mientras corre, el agua va perdiendo las piedras pequeñas, los detalles aburridos, los matices, y va arrastrando con más fuerza todo lo que tiene forma llamativa, lo escandaloso, lo que provoca. El rumor que llega a tus oídos ya no es el que salió de su origen. Ha sido editado por el miedo y el morbo de todos los que lo tocaron antes que tú. Y finalmente, si sobrevive, si tiene la fuerza suficiente, el río se convierte en lago, se detiene, se asienta. En ese punto, Bernays decía que el rumor se cristaliza, deja de ser información circulante y se convierte en estereotipo, en verdad aceptada, y entonces ya no puede combatirse con datos, porque los datos que lo contradicen simplemente no entran. La mente los rechaza como un cuerpo rechaza un trasplante incompatible. ¿Cómo se deshace algo así? Bernays lo pensó mucho, y su respuesta era incómoda, porque no era rápida, no con gritos, decía, no con desmentidos urgentes publicados a las 3 de la tarde, no con el hecho correcto lanzado contra el muro del prejuicio ya formado, solo con tiempo, solo con relaciones de confianza construidas antes de que el rumor exista, solo con lo que él llamaba la propaganda de la verdad. Y sí, la paradoja del nombre es intencional. Usar los mismos canales, los mismos mecanismos, los mismos líderes de opinión, pero para sembrar algo que sea verdadero. Es una respuesta que requiere paciencia, y yo entiendo por qué incomoda, porque en el momento en que el rumor ya está corriendo, la paciencia se siente como impotencia. Quiero decirte algo que no está exactamente en los libros de Bernays, pero que me parece que vive en el fondo de todo lo que él escribió. Él no era un hombre sentimental, era frío, clínico, casi orgulloso de su frialdad. Pero en sus textos hay una cosa que aparece y desaparece como una sombra, la idea de que las masas necesitan ser guiadas porque no pueden pensar por sí mismas. Lo creía de verdad, y yo me quedo con esa afirmación un momento, sin rechazarla todavía, sin aceptarla,
porque hay algo dolorosamente cierto en que somos vulnerables, en que el miedo nos nubla, en que el instinto de pertenencia puede más que la razón cuando la tribu está amenazada. Pero también hay algo que Bernays no vio o no quiso ver, y es que la misma inteligencia emocional que nos hace susceptibles al rumor puede, cultivada, hacernos resistentes a él, no invulnerables, pero sí más lentos, más cuidadosos, más capaces de hacer la pausa antes de compartir. Te dejo con 3 preguntas, no como un ejercicio didáctico, sino como lo que son, interrupciones necesarias en el flujo automático. La próxima vez que sientas la urgencia de compartir algo impactante, algo que te haya removido, que quieras que otros sepan ya, primero, ¿quién quiere que yo crea esto? No como paranoia, como curiosidad. Toda información tiene un origen y ese origen tiene, siempre, algo en juego. Segundo, lo creo porque hay pruebas o porque encaja demasiado bien con lo que ya temo. El rumor que confirma nuestros miedos entra sin tocar la puerta. Esa facilidad debería hacernos desconfiar, no tranquilizarnos. Tercero, puedo rastrear la fuente, no hasta un artículo de hace 3 años, hasta el origen, hasta el nombre, la fecha, el contexto. Si el hilo se rompe antes de llegar ahí, somos parte del mecanismo, somos el río que corre. No se trata de desconfiar de todo, se trata de demorarse, de no entregar la mente con la misma velocidad con la que se entrega un clic. Bernays decía que la propaganda bien usada era necesaria para que la sociedad no colapsara en el caos. Puede que tuviera razón, puede que la realidad sea demasiado compleja para que todos la procesen sin mediadores. Pero también creo, y esto sí es mío, no suyo, que entre el autómata y el paranoico existe un tercer lugar, un lugar donde uno sabe que las corrientes existen, que soplan, que nos mueven, y aún así elige su dirección, no siempre, no completamente, pero lo suficiente para que no sea todo azar. En un mundo de ruidos masivos, el silencio del análisis es el mayor acto de libertad. Eso lo decía él, yo solo lo repito, pero esta vez, sabiendo de dónde viene,